Bienvenidos a una nueva edición de Aislados, día 33, edición 33 de Aislados. Dos amigos hablando de deportes por Skype en tiempo de coronavirus. Hoy es martes 21 de abril, yo soy Matías Baldo. Estoy cumpliendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio en el barrio de Saavedra. Y del otro lado está, como siempre, la otra voz de Aislados, Javier Saúl. Javi, ¿cómo andás? ¿Cómo andas, Mati? Acá también, cumpliendo, como siempre, hay que quedarse en casa y hay que aprovechar de paso, si alguno está trabajando, si alguno tiene un tiempo libre, puede escuchar Aislados, este podcast que pueden suscribirse, no aparece ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio de podcast que ustedes utilicen. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben. Y también pueden suscribirse al canal de YouTube de W, ahí van a encontrar siempre cuando sale el podcast en audio, el podcast en formato video, para tener una opción más, para poder disfrutarlo en la compu, en la tele, en el celular. Así que súmense Aislados. Episodio 33, Mati, y empezamos en una etapa donde, yo lo que veo es mucha indefinición en el mundo deportivo. Obviamente hay mucha indefinición en la vida misma, pero mucha indefinición en el mundo deportivo en cuanto a fechas, en cuanto a saber cómo sigue. Llega la ayuda de algún organismo internacional para tratar de achicar deudas o solventar algunos gastos extras, pero lo que veo es un calendario, Mati, que bueno, lo venimos hablando, un calendario que no solo está en pausa, sino que es una gran incógnita. Nadie sabe qué decisiones tomar, está claro. Vamos a repasar hoy algunas de las últimas noticias con decisiones diferentes de ligas, algunas que quieren volver ya, otras que esperan, otras directamente que ya cancelaron sus competiciones, pero sin duda, Javi, si hay algo que define a esta cuarentena, a este aislamiento, es la incertidumbre, algo de lo que ya hablamos muchas veces, no tener un horizonte, es decir, no sabemos cuándo vamos a poder volver a la vida habitual, no sabemos cómo vamos a poder volver a la vida habitual, no sabemos si estamos en camino hacia la vida habitual o no, porque, por ejemplo, en Argentina la verdad estamos cumpliendo, creo que con los pasos necesarios, más allá de que siempre hay excepciones, ¿no? Pero a grandes rasgos estamos cumpliendo con los pasos necesarios para que sea lo menos trágico posible. La verdad, un escenario trágico a nivel mundial y trágico, por supuesto, porque cada muerte vale, pero uno se termina alegrando de que las muertes sean pocas, de que los casos de contagio sean pocos. De todas maneras, hay, por ejemplo, situaciones, en China se había empezado a normalizar la situación, habían abierto nuevamente las fronteras y demás, y ahora nuevos casos parece que retrotraen todo, que China podría volver a un aislamiento o por lo menos a cerrar nuevamente las fronteras. Así que también es una situación que uno nunca sabe, por lo menos hasta que tengamos una vacuna, uno nunca sabe si finalmente el que está curado está finalmente curado, si se puede volver a contagiar. Estamos pisando sobre tierra, la verdad que desconocemos, es una situación difícil que está afrontando el mundo y el deporte, por supuesto, no es excluido. Sí, y las noticias que llegan bien marcadas desde algunos lugares donde retoman la normalidad, termina siendo o una normalidad que de repente se tiene que volver nuevamente a una especie de confinamiento o algo parcial, o una normalidad entre comillas, porque por ejemplo, y yéndonos directamente al deporte, Corea del Sur reactivó hoy y anunció que va a reactivar, por ejemplo, el béisbol, reanuda la actividad del béisbol, pero con un montón de condiciones. O sea, esa normalidad, no vamos a ver los partidos ni el deporte en general como se venía viviendo, sino, por ejemplo, están hablando de un béisbol sin público, sin abrazos, digamos, con condiciones al por mayor para decir, bueno, sí, volvemos, pero no volvemos como éramos antes, sino que esto costará un tiempo. Y habrá que ver, bien lo marcabas, si pasa algo como en China, que volvemos, pero después tengo que dar marcha atrás. Realmente sí creo, más allá de que la cuarentena en general siempre fue de indefiniciones y siempre fue de no saber cuál es el horizonte, en este momento, ya esto empezó en enero en China, pero digamos con una Europa que ya transcurre casi el segundo mes y Argentina un poco más del primer mes, entramos en una situación donde el mundo mira para un costado, mira para el otro y no sabe para dónde arrancar. Se dan estos casos de normalidad aparente, porque regresar a la actividad, por ejemplo, deportiva, con las tribunas vacías, sin el componente que obviamente es fundamental en el deporte del hincha, de la relación social que es inherente al deporte, del significado social del deporte,
bueno, sin dudas es una normalidad aparente que, por ejemplo, en Alemania, uno de los casos más resonantes, se baraja que podría volver el 9 de mayo, en condiciones que serían, por supuesto, sin gente en las tribunas y demás, pero el fútbol alemán, uno de los países que tal vez mejor sistema de salud tiene para afrontar toda esta situación, sería el primero en volver en Europa. Se traza una fecha tentativa que sería el 9 de mayo, esto no está confirmado, pero sí, en un país donde ya hay equipos entrenándose, también la posibilidad de empezar con el fútbol antes que nada. Sí, llevo lo de Alemania, lo llevo a lo de Corea, que esto es volver antes que nada y demás. En Corea, por ejemplo, marcaron esto de que fue raro jugar, pero agradable volver a hacerlo. Y creo que Alemania busca eso, básicamente. Alemania ya entrenándose varios equipos y tratando de reacomodar un poco las piezas, quiere volver no solo por lo que significa deportivamente, sino, Mati, y lo venimos marcando también en varios episodios, por lo que significa económicamente. No solo la Bundesliga necesita volver, sino que se está hablando que de la Bundesliga 2 hacia abajo muchos equipos pueden empezar a entrar en la quiebra, y entonces termina siendo necesario volver como sea y cuando sea. Un dato, Mati, para sumar de esto de Alemania y de Europa en general: la UEFA plantea esta idea. La UEFA ayer, en diálogo, en palabras de su presidente, lo señaló. Hoy lo remarcan varios medios en Italia y en España y en el resto de Europa, que es esto: es volver casi como sea, volver sin público, volver con controles sanitarios, volver con controles de temperatura, pero volver. En este escenario, Javi, yo planteo una duda, sinceramente, y es que el posible retorno de la Bundesliga se plantea con pruebas, análisis de coronavirus, muchos por jornada, para los jugadores de la Bundesliga. Y la realidad es que, si bien, Alemania tiene un sistema de salud bastante evolucionado que le permitió hacer frente a este escenario, pese a que tuvieron más de 147.000 casos de coronavirus y casi 5.000 fallecidos, la realidad es que usar ese material público, que es escaso en el resto del mundo, para analizar a los jugadores de fútbol, para poder retomar una actividad que no es esencial, la verdad que por lo menos debería plantear una batalla moral o una discusión moral sobre si efectivamente vale la pena. La realidad es que, por más de que Alemania esté bien y pueda hacerle frente a esta situación y no necesite los tests porque tiene por demás, me parece, Javi, hasta en algún punto, por lo menos a mí, inmoral que el fútbol vuelva en estas circunstancias y que se usen test o pruebas de análisis de coronavirus cuando en otros lugares del mundo faltan. Me parece que ese mundo más solidario que todos creemos que vamos a tener después de esta pandemia, con estos detalles a mí me hace un poquito desconfiar de que las cosas realmente vayan a cambiar, más allá de que, como decíamos, Alemania puede darse el lujo de esto, y lo dijo Rummenigge, que es el presidente del Bayern Múnich, además de una gloria del fútbol alemán. Dijo que gracias al gobierno serán los primeros en Europa en volver a jugar, que para toda la Bundesliga económicamente es muy importante regresar, pero para nosotros también deportivamente, para los equipos alemanes. Me parece que de todas maneras, la verdad, vale la pena hacer esta discusión. Yo creo que el fútbol, si bien obviamente, como marcamos siempre, es algo que normaliza un poco la situación, pero sin dudas usar test y pruebas y demás para esta situación me parece hasta inmoral. Sí, el dato, Mati, de esto que vos marcabas, son 3.000 pruebas de coronavirus por jornada de Bundesliga, que realmente llama la atención. Si ese es el costo de que vuelva al fútbol, y muchos quizás se plantean, porque realmente estamos hablando de un número elevado de controles, estamos hablando de 3.000 en Bundesliga, pero ¿por qué? Porque son casi 300 por partido, que entre equipos y toda la gente que puede mover un partido de fútbol, y no estamos hablando de las categorías menores, más allá de que quieran volver, más allá de que en Alemania el Bayern Múnich, por ejemplo, quiere ser campeón y quieren mostrarlo en la cancha, pero sí, empieza a hacer ruido y la verdad que llama la atención, que me parece que va de la mano de esto, Mati, que venimos planteando en este episodio, que es la falsa normalidad o la normalidad aparente tiene un costo bastante alto, al menos en esta situación, al menos por ahora. Holanda tiene otra situación, Mati, me parece.
Sí, bueno, Holanda directamente decidió terminar la liga, no cancelarla, pero sí suspenderla definitivamente, porque el gobierno holandés prolongó durante este martes hasta el 1 de septiembre, hasta el 1 de septiembre, la prohibición por el coronavirus de eventos que requieren de permisos especiales. Entre ellos, por supuesto, está los partidos de fútbol. Y finalmente, este plan de la federación de reanudar el torneo en junio, bueno, finalmente se da por terminada la liga. Dijo el primer ministro Mark Rutte que es una decisión amarga, pero que no pueden evitarla. Bueno, no se jugará la liga, se da por concluida. La incógnita, esto ya es una noticia confirmada por la Federación Nacional Holandesa, la incógnita de todas maneras es qué pasa con el título, porque el Ajax era el líder del campeonato después de 25 jornadas. Los 3 primeros clasificados ya habían jugado la misma cantidad de partidos, digamos, en ese, si queremos tomarlo como parámetro, todos habían jugado la misma cantidad de partidos, pero el Ajax es primero líder del torneo con el AZ Alkmaar, que tenía la misma cantidad de puntos, 56 puntos, misma cantidad de victorias, empates y derrotas, pero con mejor diferencia de gol a favor del Ajax. Definir un campeonato así parece raro. Veremos cómo la federación resuelve este problema, a quienes le dan los tickets para las competiciones europeas, si hay descensos y ascensos, pero la realidad es que el fútbol holandés no retomará la acción de esta temporada. Sí, a ver, un fútbol holandés que tenía quizás más definida la parte baja de la tabla, si quieren tomar esas posiciones en cuanto a ascenso-descenso, todavía falta definir qué pasa, pero tenía bastante claro en la zona baja con equipos que estaban muy alejados y ya casi condenados, pero que queda esta incógnita, ¿no? El Ajax y el AZ en 56 puntos, una diferencia de apenas 12 goles de diferencia a favor del Ajax, pero misma cantidad de partidos ganados, misma cantidad de partidos empatados, misma cantidad de partidos perdidos, temporadas calcadas que en principio veremos qué sucede. En principio está desierto, pero habrá que ver si habrá novedades en cuanto a hay 2 campeones o esto se define en algún momento. Realmente Holanda fue más concreto que Alemania, Holanda ya bajó la persiana y veremos cómo se siguen moviendo el resto de los equipos y el resto de las federaciones. Insistimos, con una UEFA que tiene el plan, recordemos que todavía la Champions está vigente, tiene el plan de que se vuelva en algún momento con un montón de condiciones. La misma UEFA que propuso en algún momento jugar cuando ya no se podía jugar, cuando ya estaba explotado el coronavirus en algunas regiones, sobre todo de Italia, y se invitaba a equipos como el Atalanta se traslade a España, o mismo Valencia, o viaje a Bérgamo, a Milán, porque no podía jugar en Bérgamo, pero se traslada a Italia. Entonces es la misma UEFA que buscaba eso y ahora quiere en algún momento volver a jugar. Lo de Holanda parece más serio que el resto. Veremos cómo sigue el fútbol europeo. UEFA con la idea que habían reportado algunos medios italianos de hacer una especie de mundialito para definir la Champions y la Europa League en el mes de agosto. La realidad es que parece imposible a estas alturas donde reina la incertidumbre de lo que veníamos hablando. Nadie sabe bien cómo va a seguir todo esto, nadie sabe bien si el día de mañana vamos a poder abrir nuevamente las fronteras. Pero Javi, ahora que encima salió de The Last Dance, imagino que se habrá reactivado ese sueño de cada uno de jugar alguna vez en la NBA. Sabés que podés tener tu chance. Epa, mira, yo ya estoy grande, me parece, para entrar igual. Lo único es que te tendrías que mudar a Estados Unidos o Canadá, porque hay un sorteo solidario en Estados Unidos que están haciendo los principales famosos de Estados Unidos, que se llama All In Challenge. Es una rifa solidaria de experiencias con famosos para recaudar fondos contra el coronavirus. Y uno de los que participó, por supuesto, es el dueño de Dallas Mavericks y ofreció en este sorteo solidario la posibilidad de vestir la camiseta de Dallas Mavericks. Es decir, lo primero que hará el ganador, dijo, será firmar un contrato oficial de un día con los Mavs, elegir un número y recibir nuestra equipación con su nombre en la espalda. Después se reunirá con el equipo, participará en la rueda de calentamiento y se sentará en el banco cuando arranque el partido. Pero no solo eso, Javi, porque también, según Cuban, va a entrar y va a poder lanzar un libre, mientras todo el estadio, bueno, lo ovaciona en lo que es una de las muchas experiencias que se fueron ofreciendo en el último tiempo en este challenge de famosos en Estados Unidos. Muy bueno, muy bueno. A ver, el que no lo ubica a Mark Cuban, porque vos decías, es muy conocido como dueño de Dallas Mavericks y demás, para mí es por lejos el mejor tiburón de Shark Tank, pero por
a distancia con el resto. Alguno lo va a sacar, básicamente es uno de los inversores del programa, pero sí, o sea, está muy buena la idea, muy bueno, y a mí me parece que está bueno ver por este lado, el costado solidario. Ante una situación así, buscan, él es muy mediático también, Kibon, busca de alguna manera un impacto, el impacto obviamente que es jugar en la NBA, y esto no estamos hablando de tirar un libre en el entretiempo, o participar en algún concurso desde mitad de cancha para alguna franquicia, sino realmente ser parte, obviamente que contará con el apoyo de la organización y de NBA en sí, que me parece interesante, me parece divertido, y me parece que son estas cosas que realmente son las que vale la pena, y que si realmente se junta dinero y sirve para poder afrontar estas situaciones, esta emergencia, siempre marcamos una emergencia de la salud, pero una emergencia social muy importante, y no todo es lo que se ve en Estados Unidos, y también lo planteamos, que no todo es lo que se ve, de lo que brilla, sino lo más abajo, y es a donde más se está pegando el coronavirus, justamente en las partes más bajas y las más humildes de la sociedad. Me parece interesante, me parece una buena movida, y bueno, uno ya está grande, Mati, para la NBA, quizás no lo ayuda ya el físico, pero si estuviese en Estados Unidos, claramente una rifa uno se compra. Pero un libre en un partido de NBA rodeado por Luka Doncic, Kristaps Porzingis, la verdad, una linda experiencia. Cuban dijo, cuando el mundo se enfrenta a una crisis como la actual, debemos dar un paso adelante y marcar la diferencia. Esto, obviamente, en relación a su oferta, que no es la única, Javi, porque podés viajar, por ejemplo, en el jet privado de Drake, ir a la casa de Justin Bieber, podés formar parte de una película que están grabando Robert De Niro y Leonardo DiCaprio. Imagino ahora suspendida la grabación por este tema, pero también hay otras ofertas deportivas, como el sorteo de 2 entradas para la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Podés diseñar una jugada con los entrenadores de Philadelphia Eagles de la NFL. Podés hasta ser seleccionado en el draft 2021. Obviamente todo es real, pero también es hasta algo ficticio. Ningún jugador o nadie que sea elegido en ese draft va a finalmente jugar en la NBA. Pero bueno, es gracioso, y es ver tu nombre ahí comprando una cifra, y principalmente comprando una rifa, y principalmente aportando económicamente para este momento de crisis. Una crisis que, mientras tanto, hablamos en uno de los capítulos, Javi, que hicimos de la normalidad que atraviesa la NFL, que por ahora no vio su calendario trastocado por el coronavirus, que tendrá el jueves su draft, si finalmente solucionan, porque increíblemente están teniendo problemas de conectividad para hacer el draft en unas pruebas. Salieron mal. Bueno, increíble que la NFL y todo su poderío económico sufra falta de Wi-Fi o la falta de una conexión fiable. Bueno, pero hay noticias todavía, y sorprendió al mundo que Rob Gronkowski salió del retiro para jugar con Tom Brady en Tampa Bay Buccaneers. Ya hablábamos de Tom Brady, que se fue de los Patriots y que va a jugar en los Buccaneers. Gronkowski fue uno de los grandes socios de Brady durante la etapa en los Patriots. Se había retirado después de la temporada 2018 en la que los Patriots ganaron el Super Bowl. Con 29 años había anunciado que se alejaba del deporte. Un retiro que nunca fue oficial, porque nunca se llevó a cabo el trámite, por lo que él seguía ligado a la franquicia, y decidió, después de que Brady se mudara y anunciara su cambio de equipo, volver. Así que los Patriots tuvieron que transferirlo, pues seguían teniendo los derechos del jugador. Lo enviaron a Gronk, como le dicen, y una selección de 7ª ronda del draft, a cambio de una 4ª ronda del draft, de este draft que será el jueves. Así que Gronkowski y Brady se volverán a reunir en una de las sociedades más importantes de la historia de la NFL, ¿por qué no? Sí, y en esto que veníamos planteando de esta realidad paralela que vive la NFL, porque al empezar la temporada tan avanzado en el año, estamos hablando de septiembre de 2020, me parece que justamente termina siendo beneficiado, más allá de esto, ¿no? Toda esta previa donde sí ve algunas transferencias, ve movimientos en este mercado de pases, podemos decirlo, de la NFL, ve cómo el draft empieza a tomar color, más allá de los problemas de Wi-Fi increíbles que suceden en la NFL, pero sí parece, y tiene noticias, como si
todo estuviese bien, como si todo estuviese normal, como si Estados Unidos no tuviese una crisis sanitaria importante. Bueno, la explicación está un poco, me parece, Mati, en esto que venimos planteando. Al estar tan avanzada la temporada hacia septiembre, al pensarlo como un después de, tranquilamente la NFL creo que le está aferrando a eso, a una temporada que empieza tarde y que probablemente, y me imagino, Mati, al estilo Estados Unidos, al estilo Yankee, al estilo que nos viene acostumbrando el show de la NFL y demás, y la NBA, si llega a llegar a septiembre con una normalidad más o menos aparente y con la NFL transcurriendo y empezando sin ningún problema, estamos hablando de una NFL claramente con una alta carga emotiva. Olvídate, yo creo que los espectáculos deportivos, obviamente también los musicales y demás, donde se junte gente, que sucedan después de todo esto, van a ser realmente muy emotivos para buscar, para entretenerse. Por ejemplo, el recital que da YouTube en el entretiempo del Super Bowl, después del atentado a las Torres Gemelas, bueno, fue justamente pura emotividad. También hay un partido de béisbol muy significativo que en breve podríamos estar contando la historia, también Javi, en algunos de los capítulos de Aislados, que fue un poco después de justamente en septiembre, aquel 11 de septiembre de 2001, el momento en el que empezó a sanar un poco Nueva York con un home run inolvidable de Mike Piazza. Pero bueno, es una historia que podemos profundizar otro día. De todas maneras, el deporte sí tiene ese significado de normalidad y también ese significado de, creo, en estos escenarios de ser especiales, ¿no? Y ser emotivos y sin duda cuando el deporte vuelva, ese primer partido que veamos todos juntos nuevamente en una cancha, obviamente en Estados Unidos, en todos los países del mundo que suceda, va a ser especial, incluso también para los que vemos en el deporte algo más que el deporte mismo. Pero yendo a los últimos datos de Gronkowski, la realidad es que tiene 31 años, recién los va a cumplir ahora, en realidad los 31 años el 14 de mayo, y se reencontrará con Brady en Tampa Bay. Brady, que tiene 42, que después de 2 décadas en New England firmó un contrato de 60 millones con los Buccaneers. Gronkowski, uno de los mejores tight ends de la historia, con 521 recepciones, la mayoría, gran parte, el 90% de gentileza de Tom Brady. Para seguir con el tema de NFL, y marcabas bien, Mati, buscar obviamente en YouTube creo que fue el halftime, el entretiempo del 2002 en el que participa YouTube, que la verdad que vale la pena, hay que buscarlo, lo pueden ver y pueden ver un poquito el después del 11 de septiembre, después del 9-11 para los norteamericanos, que vale la pena. ¿Hay números, Mati? ¿Se conocen acuerdos contractuales o por ahora está todo muy en cuestión de transferencia y nada más? Sí, Gronkowski tenía un último año de contrato que era una base de 9 millones de dólares de salario y $1 millón en bonus. De todas maneras tendremos que ver si hay algún ajuste. Yo creo que no, obviamente si el contrato está vigente, porque es esto, Gronkowski se había alejado de los Patriots, pero no se había terminado su carrera oficialmente, entonces mantiene el contrato que tenía vigente. Hay que ver si se renueva, hay que ver si solamente es esta temporada. Tenemos tanta incertidumbre en ese plano como en el escenario actual en el que estamos viviendo. Veremos finalmente si por fin la NFL vuelve y empieza en la fecha que todos esperábamos, que la realidad es que la mayoría de los deportes, los últimos 2 meses, o sea, tuvimos 2 meses en blanco, Javi. Hay que ver cómo se reacomoda todo esto, porque la verdad es que es un problema para la organización deportiva que sí, habitualmente cuando se suspende o se posterga un partido es un problema. Imaginémonos esta situación en la que en marzo se jugó, según reportó Axios el otro día en su newsletter, que realmente recomiendo, en marzo se completaron el 33% de los deportes, de los eventos deportivos que estaban planeados. En abril la estimación es que será del 1% nada más. En junio y mayo también del 1%. Y recién en septiembre, este cálculo que hace Axios, recién en septiembre se disputaría un 128% del calendario. Y habría un incremento, digamos, de los eventos de septiembre. Se celebrarían todos los que no se celebraron en abril, mayo, junio y julio. Así que
es un problema de organizaciones terribles. En Estados Unidos hay muchos estadios que comparten, muchos equipos que comparten un mismo estadio, así que va a ser muy difícil la reorganización de todo este escenario. La NBA, que no sabe qué va a hacer, no sabe cómo va a disputar, se barajan diferentes opciones, pero la realidad es que no hay nada en concreto, así que veremos si la NFL finalmente puede salir invicta de esta pandemia y arrancar cuando debería ser. Para sumar, Mati, un dato de NFL, no solo tiene el draft por delante, obviamente una temporada que está pautada para el 10 de septiembre, sino que tiene también la presentación de la indumentaria, que la están haciendo. O sea, durante este tiempo, durante este abril, muchos equipos presentaron uniformes, casi como venimos planteando, como si todo estuviese bien. Bueno, la NFL se mantiene firme, no piensa mover el inicio de la temporada, cree que en septiembre puede haber una temporada normal y tradicional, como dijo la organización, y los equipos presentan uniformes, se hacen estas transferencias, todo se mantiene con cierta normalidad. Veremos si finalmente se concreta. Después de muchos días, Mati, después de muchos episodios, retoma una sección que me gusta, que me parece interesante, que va por afuera de esto que venimos planteando siempre, porque siempre sale un poco de las historias del día o de la agenda, y que es básicamente el imperdible, Mati. Y el imperdible es también en forma de documental. Sí, también en forma de documental. Una cuarentena, un aislamiento en el que la gran estrella, ya dijimos, fue el documental de Michael Jordan, The Last Dance. Bueno, otra propuesta muy interesante de un personaje que a mí particularmente me fascina, que es Monchi, el director deportivo del Sevilla, que tuvo un breve paso por la Roma, pero que principalmente diseñó al Sevilla campeón de la Europa League en incontables ocasiones y protagonizó varias ligas españolas. Bueno, Monchi está haciendo en el canal de YouTube del Sevilla una serie de episodios que llevan el nombre de Monchi 13 por el número que usaba Monchi, que era arquero del Sevilla. Son 13 capítulos de 13 minutos que van saliendo los lunes y viernes, en los que Monchi cuenta gran parte de sus secretos y de su éxito. Muy interesante, la verdad. Se puede ver el primer capítulo ya en YouTube. Recordemos, esto es en YouTube, así que todo el mundo puede tener acceso a un director deportivo que para mí, no sé si que es el mejor del mundo hoy en día. Sí, revela un poco estos secretos de oficina, ¿no? Los secretos de un director deportivo que la verdad que no solo hizo historia en Sevilla, pero ¿por qué? Porque Sevilla, más allá que digamos Europa League, y quizás suena a poco, pero Sevilla ganó muy por encima de de lo que conseguía históricamente, ¿no? De sus números históricos. Entonces me parece que ahí es donde vale la pena, y además porque tiene golazos, como por ejemplo Dani Alves, y como muchas transferencias más de esas que vos decís de dónde aparecieron, y bueno, las trajo Monchi, un método Monchi del que hay libros, del que hay muchos papers, del que hay mucho artículo dando vuelta, del que se puede ir a buscar buenos perfiles de Monchi, y bueno, y ahora con este Monchi 13, que lo buscan en YouTube, como decía Mati, 13 capítulos de 13 minutos, un buen homenaje, y no solo un buen homenaje, hay mucha historia, hay mucha cosa de atrás. Me parece que vale la pena para el fanático del fútbol, para el fanático de las transferencias o los mercados de pases o de buscar joyitas en el mercado. Nada mejor que conocer un poco más de este personaje que hoy es el hombre quizás más famoso de Sevilla y en algún momento fue un eterno arquero suplente. Cambios de la vida, cambios de la historia de este personaje, un personaje que compartió banco de suplentes nada más y nada menos, Mati, que con Carlos Salvador Vilardo. Recomiendo de Monchi, porque hablabas de libros, el método Monchi, que es la verdad increíble todo lo que cuenta, y para los que les gusta bien saber cómo se manejan los clubes, creo que no hay un libro, hay muchos libros buenos por supuesto, pero desde la parte de gestión deportiva, de Monchi, el método Monchi es fantástico. Y hablabas de Bilardo, de la conexión argentina, y Monchi dejó esta frase en una entrevista con Hot Down, de estas entrevistas que vos marcabas, que son muy interesantes, y tantos perfiles que hay sobre su vida, sobre su obra. Dijo: Bilardo es la persona que más me ha influido en el fútbol y en la vida, así que tenemos una conexión argentina con Bilardo y Monchi muy interesante para seguir profundizando y ahondando, que obviamente imagino que el documental también lo hará, así que más que recomendado, lo imperdible de hoy.